bailar mi hermano. Yo te quiero ver el video a continuación. Ese hombre se La reacción de Ya. Ay, Miguel, sí quería amigo del Nelson. Sí, El Nelson. él es amigo de mi mamá. Es simpático el Nelson. Cuando No. estábamos en el colegio hacía shows. No pasáis y pena con veíamos Nelson. Freddie Mercury. ¿Sí? Para la alianza hizo una cuestión que hicieron un huevo falso y salió del huevo como Freddie Mercury y se puso a cantar Bohemian Rhapsody. Siempre le ha gustado el show. Es un personaje. ¿Sí? Todo un personaje. Ya, vamos entonces. Hola, hola, hola. Bueno, entonces estamos aquí en esto de renal. Entonces, una cosa, mañana nos íbamos a juntar a hacer como una especie de resolver dudas y eso, pero no, pues a las 3:30, pues como a las 4. ¿Ya? No, nos podemos quedar hasta las 5, si no nos echan. ¿Ya? Es época de bailes 18eros, tengo que ir a ver a mi hija que baila. ¿Ah? Como usted quiera, no sea una humorada, no obligación de nada. No está arrendando traje ni nada. Puedo venir a caballo si quiere. Con botas y a caballo. Lo estacionamos ahí. Lo estacionamos en el patio. Ya, entonces. Bueno, aquí tienen los sitios de. Si ustedes se dan cuenta, el sitio donde se puede generar cambios de la resistencia son las dos arteriolas, tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente, porque este es una red capilar. Por lo tanto, en las redes capilares, no sé si se acuerdan de su anatomía, entra una arteria, se genera un capilar y sale una arteria. ¿Sí? Como la red hipotálamo hipofisiaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? Bueno, entonces, los dos sitios donde puede cambiar la resistencia es la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, yo puedo modificar la resistencia de las dos arteriolas. Ahora, a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a entender. Vamos a hacerlo más. Si yo tengo acá la arteriola aferente y acá tengo la arteriola eferente, y aquí ocurre el filtrado por las fuerzas estas que determinan la presión de filtración neta, ¿cierto? ¿Cuáles son? La presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática del espacio de Bowman por S por la presión oncótica del capilar menos la presión oncótica intersticial. ¿Ya? Esa va a desaparecer después. Va a quedar solo esa. Entonces, en esto que entra en la prueba del jueves, ¿cierto? Si yo cambio la resistencia de la arteriola aferente, o sea, aquí rompo todos los patrones. Si yo cambio la resistencia de la arteriola aferente, si aumento la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy aumentando la resistencia, la tasa de filtrado debería resistencia de la arteriola aferente. Aquí vamos a poner la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasa a medida que yo voy aumentando la resistencia de la arteriola aferente? Y por lo tanto disminuye la tasa de filtrado, porque esto es determinante la tasa de filtrado. Por lo tanto, ¿cómo sería la curva? Excelente.
¿Ya? Pero si yo me pongo acá, en la arteriola deferente, y yo aquí aumento la resistencia, de nuevo, la tasa de filtrado glomerular versus la resistencia de la arteriola eferente. ¿Cómo sería la curva aquí? A medida que aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la tasa de filtrado? Aumenta igual. Por lo tanto, sería así. ¿Cierto? ¿Pero eternamente? No. ¿Qué pasaría después? La satura. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? Nada. Cae. Porque si yo aumento la resistencia aquí, aumento la tasa de filtrado al inicio. Pero después, ¿qué genero si yo aumento la resistencia acá? ¿Ah? Disminuye el flujo, excelente, bien. Entonces, si yo mantengo la resistencia aumentada acá, voy a lograr finalmente que el flujo sanguíneo disminuya. Entonces, después de un tiempo, es benéfico, pero después de un tiempo, ya no. Claro. Entonces, ahí vamos a ver, ¿cierto?, el efecto que tiene una hormona que se llama angiotensina 2. ¿Cierto? Y la angiotensina 2 actúa en la arteriola eferente, aumentando la tasa de filtrado. Pero si la angiotensina 2 está persistentemente activa, termina afectando la tasa de filtrado. ¿Ya? ¿Por qué si aumenta la resistencia, aumenta la tasa de filtrado? ¿Qué tú? Sí, porque disminuye la velocidad del flujo. Supongo que averiguaron la fórmula de velocidad del flujo, ¿cierto? Con todas sus variantes. ¿Sí? Se lo pregunté varias veces. También le pregunté dónde se ocultaban las válvulas. ¿Ya? Obvio que se los voy a preguntar. ¿Ya? Claro, si yo aumento la resistencia acá, disminuye la velocidad del flujo, y si disminuye la velocidad del flujo, aumenta la presión hidrostática. Entonces, ¿la presión hidrostática tendrá que ver con la velocidad del flujo? Si aumenta, aumenta. ¿Cierto? Ya. Ahora, a lo largo de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ¿cierto?, como se conoce, hay distintos lugares donde van a ocurrir estos procesos. Por ejemplo, el glomérulo, que es lo primero que vamos a estudiar, ¿cierto?, está formado por este capilar glomerular del que estamos hablando, entre la arteriola aferente y abandona la arteriola eferente. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto?, se da origen a la cápsula de Bowman, o la cápsula glomerular, ¿ya? Y este es el túbulo contorneado proximal, que es un epitelio absortivo. Como epitelio absortivo tiene un epitelio ¿de qué tipo? ¿Qué me lo puede describir? Un epitelio ciliado, cúbico, ¿ya? Un epitelio ciliado cúbico, ¿ya?, que tiene una amplia superficie de absorción, donde los elementos filtrados en el glomérulo se van a reabsorber ahí en un 60 o un 70%. Hay elementos que se absorben completamente en el túbulo proximal, como la glucosa, los aminoácidos, el bicarbonato. ¿Ya? Otros menos, pero el 60 al 70% de las sustancias filtradas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal porque es un epitelio absortivo por excelencia. ¿Ya? Entonces, ahí todas estas cosas de epitelio absortivo que vamos a repasar después cuando veamos la reabsorción tubular son válidas aquí. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, estos dos que conforman el asa de Helle descendente y ascendente. Y hay una parte del asa de Helle ascendente gruesa y una parte de ascendente delgada, y la parte descendente que es delgada. Este es un epitelio del plano, ¿ya? Es un epitelio plano, porque allí solo ocurre
Los epitelios planos. ¿Qué ocurre en los epitelios planos? Un transporte, pero más sencillo. Difusión. ¿Ya? Entonces, ahí en el epitelio del asa de gel descendente solo se reabsorbe agua. Nada más, solo agua. ¿Ya? Y en la porción ascendente, solo sales. Entonces hay una diferencia de permeabilidad. Descendente, solo agua. Ascendente, solo sales. ¿Ya? Y eso contribuye al balance hídrico. Eso se llama mecanismo de contracorriente, porque van en direcciones opuestas, porque son distintos en las sustancias que transportan. ¿Ya? Y eso ocurre en el asa de Henle, que es súper importante. ¿Ya? Cuando vean fármacos van a ver los diuréticos de asa, que actúan en el asa de Henle. ¿Ya? ¿Hola? Claro, por aquí ocurre el ciclo de la urea, que el ciclo de urea relaciona estos dos túbulos, el colector con el asa de Henle. Y después tenemos el túbulo contorneado distal, que se relaciona con el glomérulo en el aparato yuxtaglomerular. Y aquí, en este túbulo contorneado distal, es donde actúan las hormonas que controlan el balance hídrico. O sea, ahí actúa la aldosterona, ahí actúa la ADH, ahí actúa la paratormona, ahí actúa la vitamina D y los efectos que tiene sobre el balance del calcio. Aunque donde más actúa la ADH es aquí, en el túbulo colector medular interno. En esta parte, en la última parte. Aquí hay un segmento de transición tubular, se llama segmento conector. ¿Ya? Y ese segmento conector también es súper importante porque ahí se controla el balance del potasio, el balance del pH, varias cosas se controlan ahí. Y los vamos a estudiar por partes. ¿Ya? Bueno. Ahí están los epitelios, ¿pues ven? Entonces van cambiando, son diferentes. ¿Sí? Y ahí está el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Con ese borde estriado, ¿sí se llama, no? ¿Sí? O microvellosidades, ¿cómo se llama? ¿Qué son esas? ¿Microvellosidades o un borde estriado? Eso, muy bien. Ya, ven, aprendieron. Ya, y eso es lo que tienen que saber nada más. ¿Ya? Bueno, mira, esto es bien importante porque este capilar, esta arteriola aferente, ¿cierto? Que da origen a este capilar glomerular, después abandona como arteriola aferente y esta arteriola aferente da origen a los capilares peritubulares. Entonces, este capilar que sufre filtrado y de aquí sale un líquido que tiene una elevada presión oncótica y una baja presión hidrostática y se enfrenta al túbulo que tiene una elevada presión hidrostática. Entonces, esta relación anatómica hace que en el túbulo proximal se reabsorba el 60% del agua filtrada. Solo por eso. Porque vamos a tener el capilar con una elevada presión oncótica y una baja presión hidrostática. Vamos a tener el túbulo con una elevada presión hidrostática y una baja presión oncótica. Entonces el agua se mueve por osmosis. ¿Ya? Y ahí ayudan también que en el túbulo proximal hay unas acuaporinas que hacen que el transporte de agua sea más rápido. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Ya, entonces el primer proceso que vamos a estudiar se llama filtración glomerular. Que hay que diferenciarlo porque la filtración glomerular es el proceso y el líquido que resulta de ese proceso se llama filtrado glomerular. Y por eso uno habla de la traza de filtrado glomerular. Entonces, esto ocurre, ¿cierto?, en un capilar especializado, que es un capilar fenestrado, ¿cierto?, que tiene estos poritos de fenestración. Hay una membrana basal aquí también, ¿cierto?, que es una matriz extracelular, por lo tanto ahí hay proteínas, ¿no? Proteínas que forman un sistema de
de anclaje de las células endoteliales y los podocitos. O sea, hace como la interfaz de anclaje de los podocitos y las células endoteliales. Porque todas estas células están conectadas entre sí, están enviándose señales. ¿Ya? Y después tienen los podocitos, que son estas células que tienen estas interdigitaciones, que se llaman procesos podales, ¿cierto? Que generan los diafragmas de filtración. Entonces, una sustancia se filtra, aquí está de nuevo el endotelio, esta sería la fenestración, esta sería la membrana basal glomerular y aquí están los podocitos. Entonces una sustancia para que se filtre pasa por aquí. ¿Ya? Y eso, ¿cuánto se filtra? 125 ml por minuto. Eso lo llamamos tasa de filtrado glomerular. Está determinada por la presión de filtración neta, que es esta fórmula que está acá, que aquí la simplificamos porque, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos mirando, ¿cierto?, es la presión sobre el capilar glomerular, ¿ya? La presión del fluido en el espacio de Bowman y la presión oncótica del capilar. Esas son las únicas tres que consideran. ¿Ya? Y ahí está, pues. Entonces la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática del espacio de Bowman menos la presión oncótica del capilar. Y eso aproximadamente da una presión de filtración neta de 16. Obviamente si aumenta la presión hidrostática del capilar, va a ser mayor la presión de filtración y se va a filtrar más. Entonces cuando uno tiene más agua en la sangre, filtra más y orina más. Y lo mismo cuando tienes desechos que son filtrables, como la urea, como la glucosa. Que son compuestos que no son desechos, son compuestos que son filtrables, que se van a filtrar. Entonces al filtrarse genera un efecto osmótico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo exceso de glucosa en la sangre, voy a filtrar más glucosa, voy a arrastrar más agua, por lo tanto voy a generar poliuria. Y el individuo va a estar con sed porque le falta, va a estar como medio deshidratado, ¿cierto? Entonces va a tener poliuria, polidipsia. Es como los signos característicos de la diabetes. Poliuria, polidipsia, polifagia, que comen en exceso porque la glucosa está en la sangre pero no está en las células. ¿Ya? Lo mismo si consumes una dieta hiperproteica, va a eliminar más urea y por lo tanto va a tener más filtrado y va a producir más orina. ¿Sí? ¿A qué corresponde la constante? O sea, no sé si es una concentralidad KF. Eso lo contamos ayer. ¿Por qué se acuerda de eso? La KF, el coeficiente de ultrafiltrado. Es un valor teórico, Diego, que se refiere a que esto esté anatómicamente funcional. O sea, yo les decía que cuando es óptimo, cuando la función renal es óptima, es aproximadamente de 10. Entonces, es 10 por 12,5 te da la tasa de filtrado. ¿Ya? Ya, entonces todos los solutos y moléculas con un peso molecular menor al de la albúmina, que fue algo que dijimos ayer, o sea, inferior a 68 kilodalton y un diámetro hidrodinámico de 5 a 7 nanómetros, puede pasar la membrana. Y eso incluye todos los iones, la glucosa, aminoácidos, urea, ácido úrico, una serie de compuestos, ¿cierto?, que son filtrados en el glomérulo. ¿Ya? Y metabolitos de sustancias, porque cuando, por ejemplo, el metabolismo funciona más o menos así. Uno consume un medicamento, por ejemplo, y ese medicamento tu cuerpo lo metaboliza. Tiene dos vías metabólicas. Una que lo convierte en una sustancia que es eliminable por la bilis. ¿Ya? Y la otra vía metabólica es romperlo y convertirlo en pequeños metabolitos que son eliminados por la orina. ¿Ya? No todas las sustancias tienen uno u otro, algunas tienen ambos. ¿Ya? Pero es muy importante conocer la velocidad de aclaramiento de una sustancia que ustedes van a administrar a los pacientes. Entonces usted dice, oye, ya voy a tomar paracetamol cada 8 horas.
¿sí? Porque su aclaramiento, ¿cierto? Es de tanto. ¿Sí? Ya. ¿Van entendiendo? ¿Sí o no? Ya, mira. Entonces, todas las sustancias que tienen un peso molecular inferior al de la albúmina se pueden filtrar. ¿Ya? Por ejemplo, la inulina, que es una sustancia chiquitita, ¿cierto? De 5000 Dalton, se puede filtrar. 5000 kilodalton. La hemoglobina, no. A menos que la hemoglobina esté... ¿Por qué no se puede filtrar la hemoglobina? ¿Dónde está la hemoglobina? ¿Ah? Dentro del eritrocito, entonces no se puede filtrar. Pero a menos si la hemoglobina está libre en el plasma, sí se va a poder filtrar. Así como la mioglobina. ¿Buscaron algo, no, de la maratón? Sí, Súper, cuéntenos. no decía que era porque sí, aumenta la temperatura y empieza a bajar como todo el estrés físico de la maratón, al final afectaban los riñones por deshidratación, por llevarse una maratón. Y eso llega. Ya, una cosa es eso, que la maratón produce deshidratación y produce hipotensión, porque la gente, todas las personas cometen el error de que cuando hacen deporte no se hidratan ni se alimentan. Y eso sí es un error, pues es como cuando tú vas a andar en auto le tienes que echar benzina, pues, si no el auto no anda. ¿Ya? Entonces, pero una de las cosas que ocurre, que puede ocurrir, es que se genere una ruptura muscular masiva y se libera una sustancia que está dentro del músculo que se llama mioglobina, que es pariente de la hemoglobina. Pertenece a las globinas, la neuroglobina, la citoglobina, la hemoglobina. Y esa molécula es tóxica para el riñón porque se empieza a acumular en los glomérulos, ¿ya? Y empieza a generar daño renal. Entonces la mioglobinuria, la gente orina rojo, porque tiene oxígeno y tiene fierro, ¿sí? Y también puede ocurrir con la hemoglobina, cuando hay hemólisis. En una hemólisis, un paciente puede sufrir daño renal por este mecanismo, ¿ya? Y bueno, es un problema, es un tremendo problema. Por eso cuando uno hace ejercicio tiene que hidratarse y comer, porque la ruptura muscular masiva no se produce tanto por el esfuerzo, porque la gente que corre eso entrena para eso. Si no, no llega ni a la esquina. ¿Sí? Uno tiene que entrenar para eso y la gente que corre eso está asegurado que va a terminar porque entrenó para eso. El pero es que no hay una buena alimentación ni hay una buena hidratación. Entonces, como no hay una buena alimentación, tu cuerpo empieza a degradar el tejido muscular para usarlo como energía. Y la rhabdomiolisis. De ahí viene. Rhabdomiolisis se llama, que es la ruptura de las células musculares. Así que, interesante, ¿ven? A tener en cuenta, a mirar eso, porque hoy día hay mucha gente que hace eso, algunos sus papás, ustedes mismos, ¿sí? ¿Dónde está nuestro maratonista estrella? Está estudiando. Ahí está. Entonces, claro, uno cuando entrena para eso, entrena, tú vayas a terminar. Es imposible que no, que alguien no haya entrenado nada y vaya nomás, porque el cuerpo te va a hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que fallan es la alimentación y la hidratación. O a veces la carrera es mala. ¿Sí? En la carrera, las primeras maratones que hacían en Temuco, mucha andaba la gente corriendo entre los autos. Ni siquiera cortaban el tránsito. ¿Sí? Yo una vez corrí en Puerto Varas, quedé para allá, para Ensenada, solo. Y no andaba nadie. Una señora pasó, me tiró una botella del auto, me dijo, toma, es una botella con agua. Así, no había nada, ni agua, ni nada. Terrible. Entonces de repente la carrera es mala y uno arriesga su vida cuando pasan cosas como esa. Así que no hay que correr carreras malas. Entonces la gente viaja por sus maratones. Claro, Maratón Sao Paulo, maratón de Nueva York, maratón de no sé qué. claro, que son bien organizados. Pues. ¿Sí? En Río de Janeiro, cada 500 metros hay comida y agua. Cada 500 metros, imagínate.
porque hace calor y obviamente si no te hidratáis bien lo pasáis mal. ¿Ya? Bueno. Ahora, esto dependiendo de la carga, mira, ¿por qué las cargas negativas? Si ustedes mira esto, filtración. Cargas negativas, cargas neutras y cargas positivas. ¿Cuál se filtra más fácil? La positiva, ¿por qué? La membrana celular es negativa. Tiene más reacción. Excelente. La membrana basal, ya les dije hace un rato, está formada por proteínas de la matriz extracelular. Entonces tienen carga negativa y generan un efecto de repulsión sobre las proteínas. Entonces mira, las moléculas proteicas, las proteínas ni siquiera se acercan aquí, las proteínas más pequeñas ni se acercan acá porque las cargas generan un efecto de repulsión. Entonces las mantienen alejadas de la membrana. Si no, se taparía la membrana de filtración, igual que ese mal ejemplo que usan para explicar renal, ¿cierto? El filtro del café. ¿Sí? Que el papelito si uno le pone para filtrar el café, se tapa, po. ¿Sí? Tú tienes, o la cafetera, tú tienes que lavar el filtro siempre, ¿cierto? Ya, acá no pasa eso, porque las proteínas que son solutos, el efecto de las cargas genera un efecto de repulsión con la membrana basal glomerular por diferencia de carga y entonces ni siquiera se acercan a la membrana basal glomerular las proteínas. ¿Ya? Ahora, si hay proteínas en exceso, como esta mioglobina, como le decía yo, o la hemoglobina, que son pequeñas, sí, tienden a acumularse y tienden a generar daño del glomérulo. ¿Ya? ¿Eso solamente con carga negativa? Solo con moléculas de carga negativa. La carga positiva es más fácil que pase. ¿Ya? Ahí está lo que ustedes hicieron, pues ven. Ustedes lo hicieron ya. Entonces a medida que aumenta la resistencia de la arteriola aferente, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Eso es tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Y a medida que aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la tasa de filtrado, pero hay un punto en que la resistencia cae. ¿Y cómo lo hace la angiotensina para aumentar la tasa de filtrado? Contrae la arteriola eferente. Pero ¿cómo lo hace para generar un efecto positivo y no un efecto negativo? ¿A quién se le ocurre eso? ¿La copolina? No, la copolina todavía no están por aquí. ¿Qué características tiene la angiotensina 2? Es vasoconstrictor, sí, se llama angiotensina. ¿Aumenta la afinidad del receptor alfa 1? No, según los receptores de ella misma, que se llaman receptores de angiotensina 2 tipo 1, los ARA1. Tú vas a ver los antagonistas de ARA1, que son los fármacos, el losartán. ¿Ya? La angiotensina 2, ¿cuál es la vida media de la angiotensina 2? ¿Quién sabe eso? ¿Será larga? ¿Será corta? ¿Sí, po? ¿Se acuerdan que les pregunté eso alguna vez? Es corta, es súper corta la vida media de la hormona. Entonces, como es corta, tiene un efecto solo positivo y después la hormona se degrada. Entonces, cuando se libera, aumenta la tasa de filtrado y después la hormona se degrada. ¿Ya? Ahora, las personas que tienen patología cardíaca o patología renal, la angiotensina 2 está activa continuamente, entonces por eso se usan esos fármacos que son inhibidores del receptor de angiotensina para proteger al riñón y para proteger al sistema cardiovascular. ¿Ya? Y eso hacen los sartán. ¿Conocían los sartán? O el valsartán o el termisartán. Todos se llaman así, sartán. Ya. Y aquí la presión de filtración neta, ¿cierto? Ahí tenemos este efecto de la presión hidrostática del capilar. Este es el efecto de la presión hidrostática del espacio Bowman, que le decía no cambia. ¿Ya? Y este es el efecto de la presión oncótica, que aquí lo miramos como que es un factor que... ¿Qué es lo que hacía la presión oncótica?
retiene el agua, evita el filtrado, contrarresta el filtrado más bien, ¿ya? Entonces la única que cambia es esta. Y esa es la fórmula. Coeficiente ultrafiltrado por presión hidrostática del capilar, presión hidrostática de Bowman menos la presión oncótica del capilar. ¿Ya? Y no está la presión oncótica del espacio de Bowman porque yo le decía que esa no existe. Pues no, ¿ya? No es un factor que contribuya. De hecho, esta se lleva a 1. Equivale a 1. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el agua fluye por aquí continuamente. Entonces el efecto de la presión hidrostática del espacio de Bowman es 1. Y la otra se iguala a 0. La presión oncótica del espacio de Bowman se iguala a 0 porque no hay presión oncótica. A menos que esté filtrando proteínas. A menos que exista la obstrucción del flujo urinario y eso haga que la presión hidrostática del espacio de Bowman aumente. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Pues una persona tiene un cálculo urinario que tapa el uréter y afecta el flujo de la orina y hace que la orina vuelva. ¿Ya? Ya, mira, ahí tiene una analogía. Entonces están las fuerzas que favorecen y las fuerzas que se oponen. ¿Sí? ¿Está bonito, no? Bien, estos salen en un libro que se llama, no es un libro, es una app que se llama Adam Interactive Physiology. ¿Ya? Es como, en vez de pagar Netflix, pague eso. Y puede ver videos y cosas así. Es súper buena. Si alguno maneja inglés básico o medio, es súper bueno. Porque son animaciones, son videos de todos los procesos funcionales del cuerpo. ¿Ya? Nosotros lo teníamos, pero ahora ya han pasado muchos años. Creo que tengo la versión como del 98, una cosa así. Ya, mira. ¿Qué dice esa tabla? Dice que es un resumen de los determinantes de la tasa de filtrado granular y los factores que la influencian. Ya, entonces mira el primero. La superficie glomerular disponible. ¿Ya? Que eso puede cambiar, porque por ejemplo la KF puede aumentar, porque hay un efecto que hacen las células mesangiales se relajan y aumentan su tamaño, y las nefronas aumentan de tamaño cuando una parte del riñón no está funcionando. Entonces se transforman en unas nefronas hiperfuncionantes. Entonces eso puede llevar a un aumento de la tasa de filtrado. O sea, si yo aumento la KF, voy a aumentar la tasa de filtrado granular. ¿Ya? Y al revés, pues si está disminuida porque hay daño renal, va a disminuir la tasa de filtrado. ¿Ya? Ustedes en su carrera van a estudiar muchas sustancias que son nefrotóxicas. ¿Ya? Porque tienen afinidad por el riñón, porque se unen al riñón, etc. Se pueden dañar el parénquima. Entonces, cuando dañan el parénquima, afecta el coeficiente de ultrafiltrado. ¿Ya? Mira esta. Otro determinante, la presión. Ahí abajo está. Hidrostática del capilar. Si yo aumento la resistencia arteriolar de la arteriola aferente, ¿qué voy a provocar? ¿Qué pasa con la presión hidrostática cuando aumentamos la resistencia?
Si es la arteriola eferente, aumenta la tasa de filtrado. ¿Sí? Pero si la resistencia está aumentada en la arteriola aferente, disminuye. Pero ahí dice dilatación de la arteriola aferente, por lo tanto va a aumentar. Entonces la relajación de la arteriola aferente aumenta la tasa de filtrado y la contracción de la arteriola aferente disminuye la tasa de filtrado. Por eso que aparece ahí. Puede aumentar o puede disminuir. En cambio, la arteriola eferente, si aumenta la resistencia, aumenta la tasa de filtrado. ¿Ya? Y esta es la presión hidrostática del espacio de Bowman. Si yo aumento la presión hidrostática producto de una obstrucción urinaria o una obstrucción tubular o una compresión extrarrenal, voy a disminuir la tasa de filtrado. ¿Ya? Y esta es la presión oncótica. Apréndanse eso, ¿cierto? Y la presión oncótica, ¿cierto? Sería, si la presión oncótica plasmática aumenta, disminuye la tasa de filtrado. ¿Sí? Si disminuye la presión oncótica plasmática, aumenta la tasa de filtrado. ¿Ya? Va a depender, ¿cierto?, que esté ocurriendo ahí. ¿Ven? Esta tablita del Vander nos explica todo. Casi todos los esquemas son del Vander. Dile a tu amigo de Santiago que te manda el Vander. Se los subí a la plataforma. A ver, usted igual se lo subió, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, le subí un montón de... Es que era para Santiago, me equivoqué. Se los mandé a usted, pero también se lo voy a subir a usted. Y también les voy a hacer una prueba para que ensayen. ¿Le gustó esa prueba online? ¿Para ensayar? Está buena porque la pueden hacer cuantas veces quieran. ¿Cómo no se pueden ver? Se puede ver cómo lo que colocamos, pero no se sabe cuál está correcto y cuál está mal. Nos da la nota solamente, no como la corrección. ¿Se ha visto las notas? No. Ya, voy a activar eso. ¿Ya? Y tengo otra prueba para que la miren de aquí a mañana, que es la prueba que hicimos, la prueba formal que hicimos el año pasado, también está en la plataforma. La voy a activar para que la puedan ver. ¿Ya? Y así estudiamos. ¿Ah? Este año no lo hacen. También la tengo, pero esa la va a ver el jueves. A las 11. Es más rápido. Ya. Bueno, mira la... ¿Qué significa eso? Ya, mira la albúmina, la concentración de albúmina. Sí, a medida que aumenta la concentración de albúmina, o sea, ¿cuánto es la concentración de albúmina en la sangre? Albúmina. ¿La concentración de albúmina cuánto es? 3,5. 3,5. Entonces, por ahí está 3,5 y la distancia respecto a la membrana de filtrado aumenta. ¿Ya? Disminuye. Y eso, ¿cierto?, permite generar este efecto de repulsión que tiene la albúmina. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo aumento la concentración de albúmina? Obviamente se va acercando a la membrana de filtrado, ¿ya? Y por lo tanto es más probable que la albúmina genere un efecto dañino sobre el glomérulo. ¿Mm? ¿Como por rosa? No, porque se acerca más a la membrana de filtrado, entonces puede generar, ¿cierto?, un efecto de obstrucción aquí en el filtrado. ¿Ya? O sea, con una concentración estable de albúmina, la distancia respecto a la membrana de filtrado es mayor. Pero si aumenta la concentración de albúmina, la distancia es menor. ¿Y cuándo puede aumentar la concentración de albúmina? No, ahí disminuye. Es la deshidratación. En una deshidratación. ¿Ya? O si usted le administra albúmina, que a los pacientes se le pasa albúmina, ¿cierto? ¿De qué tamaño es? El albúmina, depende, porque hay una monodispersa y una polidispersa. La monodispersa es de 55.000 kilodalton y la polidispersa es variable
es la que el suero, O sea, es grande respecto a su forma. claro. Y esa es una albúmina sintética que se puede administrar en los pacientes para mantener la presión oncótica. Ya, porque hay gente, en usted es fácil hacer una transfusión, ¿sí? Pero hay religiones que no aceptan transfusiones. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones, están en contra de las transfusiones. Entonces no le puede hacer una transfusión de sangre, entonces le puede pasar una albúmina monopolidispersa y eso mantiene la presión oncótica mientras su sistema produce eritrocitos. Estar en contra de tu cumpleaños. ¿Sí? ¿Alguien es testigo de Jehová? ¿No? Yo tenía un amigo que nunca fue un cumpleaños. Pero son cosas de religiones, ¿no? Y hay que respetarlo. ¿Sí? Ya. Ahora, fuera el tema de urgencia, ¿cómo se maneja esa situación? Porque claro, Tiene que manejarlo. Sí. Existe en las farmacias de todos los hospitales, existen estas soluciones que se llaman soluciones coloidales, que son proteínas sintéticas que se administran por la vía endovenosa y permiten mantener la presión oncótica. Y eso evita edema cerebral, edema pulmonar. Ahora, esas proteínas sintéticas se metabolizan, entonces como un fármaco tiene una vida media. Entonces hay que volverla a administrar después de un rato. Y así mantenerlo hasta que la eritropoyesis hace magia. ¿Mm? Pero tienen que respetar las religiones porque las creencias de las personas son importantes. ¿Mm? Uno puede estar a favor o en contra de las religiones, pero hay que respetar a las personas. Para ellos es súper importante. Para las personas creyentes es súper importante la religión. Y uno podría estar en contra de lo que piensan, de lo que hacen. Pero para ellos es súper importante. Bueno. Si ustedes miran esta tablita, ya dijimos hace un rato atrás y hemos dicho en estas dos clases que las proteínas no se filtran, ¿cierto? Ya. Pero en la orina sí hay proteínas. Entonces la excreción normal de albúmina es menos de 30 miligramos por día. Y la excreción normal de proteínas es menos de 150 miligramos por día. ¿Qué me puede explicar eso? ¿Ah? Ya, hay proteínas pequeñas, súper bien. Bien, Luciano. Hay proteínas que se filtran, como la paratormona, que tiene que llegar al riñón para hacer efecto. Entonces, es una proteína que se filtra. Hay proteínas pequeñas, una explicación válida. ¿Ya? Otra explicación, ¿por qué hay proteínas en la orina? ¿Podría ser secretada por la célula epitelial? También. Usted piensa que el riñón y después el conducto urinario, uréter, vejiga, uretra, y todo eso son epitelios. Entonces también puede haber, ¿cierto?, pérdida de proteínas, puede haber procesos inflamatorios, puede ser un montón de cosas que pueden pasar en todo ese trayecto. Entonces se acepta como normal que una persona al día elimine menos de 150 miligramos por 24 horas o menos de 30 miligramos de albúmina por día. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, el lado es como una relación 1:1 con la creatinina. ¿Ya? Como 1:1. Ahora, cuando ya tiene más de 150 miligramos, se llama proteinuria. ¿Ya? Y esa proteinuria normalmente, de más de 150 miligramos, se debe a procesos inflamatorios de las vías urinarias, a una cistitis, a la presencia de un cálculo urinario que está erosionando ahí y viene bajando el cálculo y duele terriblemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando es más de 3500, eso se conoce como proteinuria nefrótica. Eso quiere decir que ya el glomérulo está dejando pasar proteína, porque está dañado, está alterado. ¿Ya? La albúmina también, pues la albúmina tú tienes microalbuminuria, que es de 30 a 300, y macroalbuminuria más de 300. ¿Ya? Y ahí también, ¿cierto? Estos son. Entonces, ¿en qué situaciones ustedes van a ir a pesquisar, sobre todo la microalbuminuria, para prevenir a pacientes diabéticos o pacientes hipertensos? Bueno, los pacientes diabéticos o hipertensos van a empezar a complicarse cuando el riñón se empieza a dañar. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted? Por
por la detección de proteínas en la orina. ¿Ya? Producen un signo las proteínas en la orina. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Ah? Ya, sí, puede ser un olor más intenso, sí. ¿Ah? Eso, orina espumosa. Sí. Eso es como lo característico de la proteinuria. Ahí la orina se pone espumosa porque es un soluto que empieza por impactación a producir pequeñas burbujas donde se atrapa el aire. ¿Ya? Ya. Ahí tienen un glomérulo sano, ¿ven? Entonces, en este glomérulo sano, ¿ya? Las moléculas que se filtran, ¿cierto? De entre 5 y 7 nanómetros, ¿sí? Las moléculas de más de 8 nanómetros no se filtran, ¿ven? Proteínas, ¿sí? Y una molécula que está rodeada de proteínas o unida a proteínas tampoco se va a filtrar, ¿ya? Ahí están las formas bacilares, se filtran más fácilmente que las formas que son para las bacterias. Cuando uno dice, oye, la Escherichia coli, porque tú es la que produce más infección del tracto urinario. ¿Y cómo es la Escherichia coli? Es un bacilo, ¿cierto? Entonces tiene una forma alargada. Entonces, bueno, acá tienen un glomérulo alterado, ¿ya? Entonces en este glomérulo se han perdido células endoteliales y también se produce un borramiento de los podocitos. Los podocitos, así se llama, borramiento podocitario, cuando los podocitos entran en apoptosis, ¿ya? Y eso hace que este glomérulo enfermo filtre proteínas, filtre moléculas, macromoléculas, que como la albúmina, ponte tú que está ahí, se va a empezar a filtrar. ¿Ya? Entonces casi siempre que hay proteinuria se asocia con una patología renal que generó un daño en el glomérulo. ¿Ya? ¿La membrana basal es todo como una red? Es un entramado proteico. Ahí está, mira. Ahora vamos a hablar de la membrana basal. Ya, esto es la membrana basal. Aquí tú tienes un podocito, tiene receptores, ya que son moléculas de adhesión, las integrinas. Y estas moléculas se relacionan con proteínas de la membrana basal. Entonces hay colágeno, hay proteínas, proteoglicanos de la matriz extracelular. ¿Ya? Colágeno tipo 4 es característico ese. ¿Sí? Y también, mira, entre los podocitos hay proteínas de anclaje que se llaman nefrinas. Y eso, como ven ustedes, manda señales. Manda señales entre los podocitos. O sea, los podocitos, si ustedes ven este esquema, mira, este esquema, este. B, este es el esquema. Entonces, D es la relación que hay entre los podocitos, que es esta. Y E es la relación que hay entre los podocitos y la membrana basal. Y F es la relación que hay entre la célula endotelial y la membrana basal. Y ahí está la célula endotelial y ahí está la membrana basal. Entonces estos están conectados por proteínas, ¿ya? Que esas proteínas son señales que se envían entre las células y que eso previene un tipo de muerte celular. ¿Cómo se llama la muerte celular cuando la célula se desconecta de su entorno? Anoikis. Bien. Bien, Miguel. Entonces, si una célula se pierde su conexión con el entorno, entra en apoptosis. Por eso es un mecanismo de defensa inmune. Si una célula pierde su conexión con el entorno y migra a otro tejido, eso es una célula neoplásica. ¿Cierto? Entonces, las células que se desconectan de su entorno mueren. Entonces, cuando hay estrés en esta área, cuando hay estrés, ya sea estrés por sobrecarga de soluto o estrés por sobrecarga de presión, se empiezan a perder esas conexiones y las células entran en apoptosis y se mueren. Entonces ahí se produce el borramiento de podocitos. ¿Ya? Ahí está. Estas proteínas interactúan con el citoesqueleto del podocito y participan en la transmisión de señales intracelulares e intercelulares.
parece ser que el diafragma de filtración, además de ser un filtro dependiente del tamaño de las moléculas, esto ya es viejo, ya, pues, tiene 2010, tiene muchos años ya. ¿Ya? Por lo tanto, estas células están conectadas entre sí. ¿Ya? Y hay muchos tipos de agresión que hacen el borramiento de podocitos. ¿Ya? Y ese es el mecanismo que genera el daño del glomérulo en la gente con diabetes, porque tiene sobrecarga de solutos, y en las personas con hipertensión, porque tiene una sobrecarga de presión. ¿Ve? Entonces, por eso que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus pueden generar insuficiencia renal crónica. ¿Ya? ¿Y es como... ¿Todas las células tienen un mecanismo semejante cuando se trata? ¿O es como muy especial? Todas las células, si la célula neoplásica es resistente a la noikis, es una célula inmortal. Y si se pierde un podocito, ¿hay así como una fuga en la filtración? ¿O un Claro. podocito muy poco en No, el campo? empieza a generar pequeñas fugas y empieza a aumentar la cantidad de proteínas filtradas. Entonces es un daño progresivo. Por eso las personas, cuando ya empiezan como a tener síntomas, empiezan a tener edema, porque el principal síntoma es el edema periférico. Entonces ahí el médico le dice, oye, ya vamos a hacer un examen de orina, vamos a buscar proteínas en la orina. Y si hay eso, se extralimita la terapia de la hipertensión y de la diabetes, las medidas preventivas, e incluso hay fármacos que hoy día existen para proteger al riñón. ¿Mm? Porque el riñón no lo podemos cambiar, pues. Ya. La autorregulación del flujo, ¿no es cierto?, es el mecanismo más importante de la microcirculación renal. ¿Ya? Aquí es el único. ¿Sí? Y esa autorregulación, ¿cierto?, funciona en presiones arteriales entre los 80 y los 180. Sobre 180 va a haber un daño progresivo del glomérulo. Y bajo 80 se va a generar una hipoperfusión renal. ¿Ya? Entonces, por eso que la hipotensión es la otra causa, pero de la insuficiencia renal aguda. Una hipotensión por deshidratación, una hipotensión por hemorragia, una hipotensión por cualquier cosa que afecte el volumen plasmático. Entonces, eso le decía yo, por una persona que tiene una hemorragia y no le ponen una transfusión, ustedes tienen que asegurarse de mantener el volumen plasmático y la presión arterial, como sea. ¿Mm? Entonces, hay fármacos que actúan imitando los procesos que vamos a estudiar, y hay algunos que, como los que le mencionaba hace un rato yo, son expansores de volumen, se llaman, porque son compuestos que quedan en la sangre y se eliminan a medida que el cuerpo los va metabolizando. ¿Ya? Ahí está el hematoxialmidón, la albúmina monodispersa, la albúmina polidispersa. ¿Ya? Mira, aquí está en minutos cómo cambia la presión arterial y el flujo sanguíneo renal. No cambia, se mantiene constante. ¿Ya? ¿Quién se encarga de eso? Factores extrínsecos y factores intrínsecos, que son los que regulan este flujo sanguíneo renal. Entonces, extrínseco es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A mí me gustaba entender siempre eso, que por qué era extrínseco si la renina la produce el riñón. Pero las hormonas funcionales son la angiotensina. ¿De dónde viene la angiotensina? Del hígado. El hígado produce angiotensinógeno, que es una proteína grandota, ¿cierto?, que se empieza a cortar hasta convertirse en una proteína de 8 aminoácidos que se llama angiotensinados. ¿Sí? Y en el pulmón, principalmente, están los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Pero no viene del pulmón. ¿Y la aldosterona de dónde viene? ¿De la? De la glándula suprarrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal. Ya. Porque es la medición exacta del flujo sanguíneo. Entonces está cambiando ahí y tiene un delta.
de variación, porque seguramente no es un solo individuo. ¿Ya? Bueno, entonces, intrínsecos, el reflejo miogénico y el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Y estos sí son mecanismos que ocurren ahí localmente en el riñón. Veámoslo. Ahí está el regalo del siglo, estoy orgulloso de este. ¿Qué me regaló? No, gracias. Te voy a traer un regalo, una prueba de fisiología. No, gracias, te pasaste. Oye, de verdad me encantó. Porque los que son con láser no me gustan porque después quedan como desechos, güey, ¿no? Y me carga de generar desechos. Me sacaba la pila y ¿qué hace? Una cuestión, la bota, ¿no? ¿Sí? En cambio esto no es desechable. Ya. Entonces mira, aquí tenemos nosotros la arteriola aferente. ¿Ya? Y aquí está el túbulo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una relación entre estos dos factores. Pues mira, bueno, primero nosotros sabemos que la arteriola aferente tiene receptores, por ejemplo, para fuerzas de estrés de roce. ¿Ya? Las fuerzas de estrés de roce. Y eso genera, ¿cierto? Por ejemplo, la liberación de óxido nítrico y también es sensible a hormonas, ¿cierto? Y esto promueve, ¿cierto? GMP cíclico y relajación del músculo liso. ¿Ya? Entonces eso puede ocurrir. Entonces, eso provoca que si disminuye el flujo sanguíneo, la arteria se dilata por ese mecanismo. Y si aumenta el flujo sanguíneo, la arteria se contrae por ese mecanismo. Entonces, así como esta célula endotelial puede producir óxido nítrico a bajas presiones, a altas presiones la célula endotelial puede producir una hormona que se llama endotelina. ¿Ya? Que se produce a altas presiones. Y eso regula la tensión del músculo liso que está aquí. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta aquí, el túbulo, que sería el túbulo contorneado distal, ¿cierto? Aquí tiene una serie de transportadores y tiene receptores, ¿ya? Receptores y transportadores iónicos, y este túbulo es sensible a la concentración de sales, ¿ya? Entonces, si disminuye la concentración de sal en el túbulo distal, la arteriola aferente se dilata. Y si aumenta la concentración de sal en el túbulo distal, la arteriola aferente se contrae. Y eso regula el flujo. Porque si hay menos sales, la arteriola se dilata para aumentar el filtrado y que existan más sales. Y si hay muchas sales, la arteriola se contrae para disminuir el filtrado y que existan menos sales. ¿Ya? Entonces eso genera un efecto directo sobre este proceso. Ahora, aquí hay una serie de compuestos que usted conoce. Por ejemplo, aquí están los fosfolípidos, el ácido araquidónico, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas y los tromboxanos. Que actúan aquí en este proceso regulando. ¿Ya? Y son súper importantes la acción de esos son los 6 eicosanoides. ¿Se acuerdan que los vimos en Inmuno? Y ahí esos eicosanoides son súper importantes. Y por eso es complejo el uso de antiinflamatorios para la función renal. Entonces a veces a usted le va a tocar un paciente que tiene dolor y usted le tiene que dar antiinflamatorio, pero ya le dio. Entonces no le puede dar más porque si aumenta la dosis, aumenta el riesgo del daño renal, porque el daño renal es dosis dependiente. Entonces tú le dices, oye, ya tomó antiinflamatorio, entonces no podemos hacer más. Bueno, hoy día hay otras estrategias, otros fármacos que se pueden adicionar a la terapia analgésica, pero es una condicionante. Ahora también es una condicionante cuando si un paciente está deshidratado, estas moléculas van a hacer que el flujo sanguíneo se autorregule porque la presión arterial está cambiando. Y si usted tiene el paciente deshidratado y además le da un antiinflamatorio, está aumentando el riesgo de sufrir daño renal. ¿Ya? Porque piensen, pues, si el paciente está deshidratado, su presión arterial está al límite y cuando disminuye la presión arterial tenemos estos mecanismos que mantienen el flujo sanguíneo constante. Y si yo los bloqueo, cae la presión arterial, cae el flujo sanguíneo y hay riesgo de
falla renal aguda. ¿Ya? Que eso hace montones de años en la medicina, quitó de la premedicación anestésica los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales. Los sacaron de la premedicación anestésica porque uno diría, oye, ya, pues prevengamos el dolor, pues con un analgésico. Pero eso aumentaba el riesgo de falla renal posterior a la cirugía. Porque la gente en la cirugía sufre sangrado y sufre hipotensión. Los fármacos anestésicos son hipotensores, el sangrado quirúrgico es hipotensor. Entonces hay un montón de riesgo de hipotensión más antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces cuando el papá les diga, voy a ir a jugar fútbol y me voy a tomar un ibuprofeno para que no me duela, antes usted rételo. Porque se está provocando un daño terrible en la función renal. Que eso lo hace la gente. Toma antiinflamatorio antes para que no le duela. ¿Sí? O cuando han jugado, tienen dolor muscular, toman antiinflamatorios para que no le duela y están deshidratados. Contribuyen a los riesgos de falla renal. Ahí, cuando uno le duele los músculos porque hizo deporte, tiene que tomar agua, ¿no? Y comer proteínas para recuperarse rápido. Ya. Vamos a mirar esto. No sé, ¿estamos bien ahora o no? ¿Estamos? Me queda todavía. Ya. Entonces, aquí hay una serie de sustancias que contraen la arteriola aferente o que relajan. Aquí se refiere a las células del mesangio, porque estas son las células del mesangio. ¿Ya? Las células mesangiales extraglomerulares. Estas son las que aumentan o disminuyen. Y aquí tenemos, mira, la endotelina, la angiotensina, la vasopresina, la adrenalina. Hasta ahí todas conocidas, ¿cierto? El factor activador de plaquetas, ese lo vimos el otro día, ¿sí? Que se libera cuando la célula endotelial se activa. La célula endotelial libera el PAF. Después tenemos factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF, tromboxano A2, prostaglandina, F2-alfa, leucotrieno C4, D4 y histamina. ¿Ya? Ahí está la histamina. Disminuye la tasa de filtrado. Complicada la histamina cuando está circulando en la sangre, genera puros problemas. Es buena a nivel local y a nivel central en el cerebro, pero sistémico es malo la histamina. Puede producir una falla renal o un choque anafiláctico. ¿Ya? Y relaja el péptido natriurético, la dopamina, que es la dopamina a nivel periférico, acuérdense ustedes que tenía receptores dopaminérgicos que son relajantes del músculo liso. ¿Cuáles son esos? Los de 1 o los de 2. Por eso ponen que se llamaban de 1 like y de 2 like. Los de 1 era el de 1 y el de 5. Y el de 2 era el de 2, de 3 y de 4. ¿Cuáles son los inhibitorios? Me tiene que relajar. De 2. Entonces hay receptores, en el riñón hay receptores tipo de 2 y están aquí. Entonces usted, Diego, cuando sea médico, en un par de añitos más, y un paciente esté con hipotensión en la UTI, usted le puede pedir a la enfermera que le ponga una infusión de dopamina para mantener el flujo sanguíneo renal constante. Entonces el fármaco, la dopamina es un fármaco que se usa por la vía endovenosa por goteo continuo. ¿Sí? Entonces se usa para eso. No atraviesa la ronda encefálica por todo lo que sabemos, ¿cierto? Ya. Y mira, y la prostaglandina 2 protege al riñón. ¿Ya? Entonces, Javiera, cuando haya un paciente suyo y haya tomado antiinflamatorio, usted le dice, tenemos que esperar que la vida media del fármaco termine. Entonces, si tomó paracetamol hace 1 hora, hay que esperar un par de horas para volver a darle fármaco. No le va a hacer nada, porque va a aprender en el curso de farmacología que son fármacos de curva dosis respuesta plana. O sea, que aumento la dosis no va a generar ningún beneficio.
Hay fármacos que sí, si yo aumento la dosis es más como los anestésicos. Yo le pongo más anestesia, se duerme más hasta que se puede morir. Pero los anestésicos no. ¿Ya? Entonces, pero los analgésicos no. Entonces hay que esperar o usar otro fármaco. ¿Ven? Y de esa forma va a ayudar a que la gente no se le dañe su riñón. Ya. El reflejo, con esto vamos a terminar. El reflejo miogénico, entonces, ya lo conocemos. Si aumenta la tensión, aumenta las fuerzas de estrés de roce y el músculo liso se contrae. Y si disminuye la tensión, disminuye la fuerza de estrés de roce y el músculo liso se relaja. El responsable, el óxido nítrico a bajas presiones y la endotelina a altas presiones. ¿Ya? Y este sistema que lo vamos a estudiar en la próxima clase, que se llama sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, que es la respuesta que tiene el túbulo contorneado distal a la concentración de sodio cloruro y a la osmolaridad del túbulo. ¿Ya? Y eso hace que cambie la tasa de filtrado. ¿Ya? ¿Ya? Chao. Ya, mañana entonces como a las 4 por ahí. ¿Ya? Porque... Con el de abajo. tengo que ir a ver bailar a mi Amalita.